Hoy queremos llevar un tema que es de fe. Señor, yo creo, pero aumenta nuestra fe. Cuando normalmente a veces en las jornadas, en los grupos de oración o a las personas les preguntamos, ¿tienes fe? Claro, pues hermano, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Pero a veces cuando, como dice la canción, qué bonito es alabarle a Dios cuando todo te va bien. Pero cuando no, es cuando más le debes alabar. Y eso es lo más difícil, ¿no? Porque si tienes problemas, como que los ánimos se te bajan. Y a veces desconfiamos de Dios, entra la duda. Entonces, esta es la expresión ¿no? de la súplica a Jesús: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, Lucas 17, 5 dice: los apóstoles dijeron a Jesús el Señor: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Palabra del Señor, o palabra de Jesús. Gloria a ti, Jesús, Señor nuestro. Entonces, como que a veces cuando le pedimos al Señor, aumenta nuestra fe, es como si esta fe instantáneamente va a resultar y estar ahí. No, la fe está en nosotros, porque Dios nos dio el don, ¿no? Desde el bautismo hemos recibido el don, ¿no? Esas tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Entonces, eso está ahí dentro de nosotros porque es un regalo de Dios. Entonces, cuando se presentan los problemas, cuando se presentan estas pruebas en nuestra vida, las tentaciones, es la fe la que nos va a acompañar. ¿Para qué? Para poder salir airosos con lo que es el don del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, miren, hay una promesa que es muy poderosa que hace Jesús, ¿no? En Marcos 11:24, donde a la letra dice: por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, escucha lo que dice, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Es palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos todo lo que pidan en la oración y crean, entonces como que comenzamos a pedir lo que se nos ocurre en nuestra cabeza, ¿no? Cualquier cosa que podamos querer en nuestra vida. Pero en primera de San Juan, en la carta de San Juan, nos dice, ¿no? Pide todo lo que quieras conforme está a la voluntad de Dios. Todo, como que es el reglamento, ¿no? Reglamento de la palabra de Jesús. Entonces, todo cuanto esté en la palabra. Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir a Dios? Entonces, conforme esté en la palabra, conforme a la voluntad de Dios, conforme quiere el Señor dentro de ese plan divino que tiene preparado para ti. Entonces, cuando ya nos salimos de ese plan, nos dice Santiago: es que ustedes no saben pedir, porque cuando piden cosas que prácticamente son vanas, que no van a dar fruto. Se pide con egoísmo, se pide por una versión, ¿no?, de autosuficiencia, por algo propio. A veces tenemos fe en la propia fe, pero no la fe en Dios. Si yo tengo fe que lo voy a hacer esto, fe que voy a hacer lo otro. Mi fe debe estar en Dios, en creer que todo lo ha manifestado Dios en esta tierra, ¿no? Y que todo tiene poder bajo la gracia de Dios. O sea, Dios ya lo ha dispuesto todo. Miren, Jesús se atreve a hacer una locura, una promesa de locura para todos nosotros, que para nosotros es una locura, como la locura de la cruz, como dice San Pablo, ¿no? Dice: ¿ustedes creen todas las cosas que yo he hecho? Entonces tú comienzas a mirar todo lo que Jesús ha hecho. Empiezas a mirar, claro, Jesús resucitó a Lázaro. Hay también al hijo de la viuda de Naín. Hay también a la niña de 12 años, a que le dijo: Talita cumi, levántate.
Entonces, cuando comienzas a ver la multiplicación de los panes, tantos milagros que hizo Dios, sanó leprosos, hizo ver a los ciegos caminar, a los cojos, todo eso hizo Dios, dice Jesús en Juan 14:12, dice, ¿ustedes creen todas estas cosas? Y todos le podemos decir, sí, Señor. Si ustedes creen, pueden hacer las mismas cosas que yo hago, por el nombre santo de Jesús. Pero la locura más grande del Señor es esta. Dice, ahora que voy al Padre, cosas mayores las harán. Entonces, yo puedo hacer cosas mayores de las que hizo Jesús. ¿Pero cómo? Por mi fe. Es que Dios nos da la autoridad en su nombre. Nosotros tenemos la autoridad de sanar, la autoridad de liberar. Por eso que los sacerdotes, ¿no?, cuando están autorizados por el obispo, tienen el poder de expulsar demonios, por la autoridad del nombre de Jesús. Nosotros somos absueltos de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, por la autoridad del nombre de Jesús. Entonces, todo lo que hagamos siempre sea en el nombre de Jesús. Esa es la fe. Entonces, creer. Bendito sea nuestra vida. Nuestra vida está llena de testimonios. Pero a veces llega un momento en que tu carne flaquea. Es que es humano. Los miedos es humano. Pero viene el Señor y nos dice 365 veces en la Biblia, no tengas miedo. Así exactamente, ese es el número. O sea que todos los días del año Dios nos dice, no temas, no tengas miedo. Entonces, como que hay una llamada de aliento del Señor, ¿no?, ante nuestro desánimo. Dice, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido. O sea, cuando yo pido algo, tengo que creer que ya lo he recibido, dice la palabra de Dios, y lo obtendrán. Porque eso es fe. En Hebreos 11:1 nos dice, porque la fe es esperar lo que tú has pedido. Lo que tú esperas es la fe. O sea, ¿qué cosa has pedido? Tal cosa. Eso es lo que tú esperas, eso es lo que vas a recibir. Dice, recibir sin ver. O sea, la fe pues es algo, es una prueba pues tremenda para nuestra vida. Y Dios nos dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Claro, ¿por qué? Dijo San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos creer que Jesús está ahí en medio de nosotros cuando hablamos en su nombre? Cuando tú estás hablando en el nombre de Jesús, está el Jesús presente, obrando en su propio nombre. ¿Qué podemos decir? El Padre le dijo a Jesús, Jesús en su oración, capítulo 17 de San Juan, le dice, aquel nombre tuyo, Padre, que a mí me diste. O sea, el nombre, ¿no? Y los hebreos lo consideraban, el nombre era la plenitud de la persona. El nombre es el ser de Dios. O sea, cuando hablamos del nombre de Jesús, estamos hablando de todo el poder de Dios, de todo su amor, de toda su gracia, de toda su misericordia, de toda esa gloria que el Señor quiere derramar cuando decimos en el nombre de Jesús. Entonces, ahí radica nuestra fe, ¿no? Miren, la fe de sus discípulos, dice en Mateo 17, versículo 19, dice, entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Jesús le dijo, porque ustedes tienen poca fe, y esos demonios salen con no solamente la fe, sino con la oración y el ayuno. Ahí está el poder. Entonces humanamente nosotros comenzamos a decir, ya la fe está bien, la oración está bien, pero el ayuno, si el ayuno me debilita, no. El ayuno fortalece el alma, el ayuno fortalece el don, el carisma que Dios te ha dado, y enfrentas con poder con el nombre de Jesús. Entonces, cuando haces ayuno, los espíritus inmundos se van, porque le estás glorificando a Dios. Acuérdense de Jesús en el desierto, dice, el Espíritu Santo lo llevó al desierto.
o sea, para ser tentado por el demonio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir, cómo puede ser que el mismo Espíritu de Dios lo enfrente a Jesús al demonio? Es para enseñarnos a nosotros de que Jesús es el Maestro, es perfecto hombre, verdadero Dios, y Él nos enseña cómo debe ser nuestra vida, ¿no? En medio de toda esta incertidumbre está la fe. Dice la palabra de Dios, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús le dice, porque ustedes tienen poca fe. Pero si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esa montaña, arráncate de ahí, y la montaña les obedecería. Y le dirías, trasládate al otro lugar, y la montaña les obedecería. Y nosotros cantamos, ¿no? A veces no nos damos cuenta que cantamos palabra de Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a las montañas, muévanse, y las montañas se moverán. Se moverán, se moverán. Nosotros cantamos y saltamos, pero a la hora de la prueba. Entonces yo digo, ¿qué le voy a decir? Al cerro del puerto, cerro, trasládate al mar. No se trata, o sea, no es literalmente lo que habla Jesús, es los cerros, las montañas, ¿no? Aquellas cosas grandes, tus problemas más grandes. A un problema más grande, inmenso, tienes a un Dios que es mucho más grande que tus problemas. Entonces, ahí radica nuestra fe. La fe es eso, ¿no? Entonces, podemos decir que es verdad que nosotros podemos tener fe, pero ¿de qué tamaño será nuestra fe? Jesús te dice, pues que tengas fe de un granito de mostaza. ¿Por qué te dice la fe tan pequeña, tan como un granito de mostaza? Porque tú no necesitas hacer grandes cosas, tú no vas a hacer la obra, de ti no va a salir el poder, por eso que necesitas tu fe que sea pequeñísima. Yo me acuerdo pero lo que vas a tener fe es en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús, me acuerdo que en la palabra que dice, cuando había un tullido en la puerta de la iglesia, del templo, y le dice Pedro, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, te ordeno que te levantes. Lo tomó de las manos y comenzó a caminar el tullido. Entonces todos se quedaron asombrados, y Pedro le dice, ¿pero de qué se asombra? Si no he sido yo, ha sido el tullido levantado por el nombre de Jesús. O sea, ¿a dónde radica mi fuerza? En el nombre de Jesús. ¿A dónde radica mi fe? En el nombre de Jesús. Por eso que Jesús dice, tú no hagas ningún esfuerzo. Todo el poder está en Dios. Porque ustedes tienen poca fe. Jesús aclara el sentido de la poca fe. Mateo 17:21 dice, esta clase de demonios solo puede expulsarse con oración y ayuno. Mateo 17:21. O sea, la oración, la fe, la oración y el ayuno. Por eso que la iglesia recomienda siempre fe, oración, ayuno, limosna. Porque son obras del Espíritu, ¿no?, que derrota el mal. El ayuno te ayuda a fortalecer el espíritu, y cuando el espíritu está fortalecido, pues los males no entran. En tu fe hay poder, pero en el nombre de Jesús. Y esto es algo maravilloso, ¿no? ¿Por qué la limosna? La limosna, dice, la recomienda la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú te desprendes de ti mismo, dice la palabra de Dios, tus heridas sanarán y tus pecados serán perdonados. O sea que cuando no hagas esto porque realmente la palabra de Dios te dice y tú lo haces para que no, hazlo porque verdaderamente tienes la caridad como una virtud teologal dentro de ti y tienes que sacarla de dentro de ti. Cuando tú actúas en caridad, la bendición viene, por eso dice la palabra de Dios. Y cuando tú tengas estas acciones, tu acción irá delante de ti y Yahvé irá bendiciendo tu vida, nuestro Dios. Mateo 21:20 dice, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. El Señor nos alienta, nos habla,
nos dice tantas cosas que nosotros tenemos que confiar verdaderamente en su palabra. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Los demonios reconocían a Jesús. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Israel. Lo reconocían, ¿no? Dice, hasta los demonios tiemblan. O sea, no se trata de creer la palabra de Dios, sino de creerle a la palabra que viene de Dios. Entonces, esa es mi confianza. Mi confianza está, ¿no? Podríamos decir, este es un gran dilema, como un coloquio en nuestra vida, ¿no? Frente al problema, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús me lleva a la fe, y la fe al poder. Entonces, cuando yo tengo fe, se activa el poder de Dios. Y esto es grande, ¿no? Santiago 2:14 decía, hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene fe, ¿con qué vestirse ni qué comer? Ustedes les dicen que le vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darle lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve eso? Fe con práctica, fe con caridad. Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Por supuesto, si tú tienes, todos decimos, yo tengo fe, sí, yo tengo fe, pero la fe es actuar, la fe es accionar, la fe es ver la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué vale si tiene, dice, decir que sí? Le decía, y me acuerdo siempre del padre Feliciano en la ciudad de Eten, que muchos lo hemos conocido, ¿no? Un español, le decía, ay, padrecito, y se quejaba la abuelita, le dice, bueno, ¿tú tienes fe? Sí, padrecito. ¿Y tú crees que Cristo ha resucitado? Claro, padrecito, sí creo, esa es mi fe. ¿Y tú crees que vas a resucitar? Ay, no sé, padre. Pero si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos junto con Él. Y si tú dices que no sabes, entonces no tienes fe. Ay, sí tienes razón, padre. No, sí creo que resucitaré. Entonces, como que a veces nos entra esa duda, ¿no? Ese temor, ¿no? Como si fuera una tentación pensar que resucitaremos con un cuerpo glorioso semejante al de Jesús. Pero es así, pero es que es promesa de Dios, es promesa de Dios, y San Pablo lo aclara, porque resucitaremos con un cuerpo glorioso semejante. Ustedes han visto la sábana santa, cómo se desprende una luminosidad, se desprende un resplandor del cuerpo resucitado de Cristo. Entonces, así como la resurrección de Cristo será la nuestra, semejante a Él, no igual, sino semejante a Él. ¿Han visto los triángulos? A mí me enseñaron en el colegio la semejanza de triángulos, ¿no? Y decía, un triángulo de las mismas medidas tendrá los mismos ángulos, ya, pero un triángulo de las mismas medidas, pero mucho más grande, tendrá también los ángulos. Entonces, eso será, aunque no lo entienda, pero eso es semejanza de triángulos. O sea, dos triángulos equiláteros, uno de 10 centímetros y uno de 100 metros de lado cada uno, pues son semejantes. Es igual, nosotros somos semejantes, somos imagen y semejantes a Dios. Somos hijos de Dios. Y en ser hijos de Dios tenemos que glorificarle al Señor. Primera de Corintios, ¿no? 9:24 nos dice, ¿no han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. En cualquier competición los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona, pero una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Esta es palabra de Dios. Miren, nosotros hemos visto estas Olimpiadas,
Perú logró, de la proyección que se hizo, 40 monedas, no. Entonces se ganó 39, que ha sido un récord en toda la historia del Perú en estas Olimpiadas. Y eso es algo meritorio, porque como dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, corran, pues de tal modo que lo consigan, ¿no? Dice, la palabra dice, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa. Mire esta chica, la Edith, esa chica de Junín, ¿no? La campeona corriendo, dice que pesa 47 kilos, ¿no? Pero es campeona en medalla de oro, ¿no? Sin desmerecer esto, pero las medallas de oro verdaderas son las que vienen y están en el reino de los cielos. O sea, ¿qué pasa? Que tú dices, yo tengo fe, sí, está bien, pero yo tengo obras también. Entonces, las obras que tú hagas, no miremos lo que hagas, no miremos las obras que son buenas o malas, miremos todas las obras que hagas, ¿ya? Entonces, cada obra que tú hagas es como una moneda, así como hay moneda de oro, moneda de plata y moneda de bronce. Vamos a poder agregarle una más, una moneda de barro y una moneda de telaraña, 5 monedas. Entonces, conforme a la obra que tú hagas, dice Jesús, voy al Padre para prepararles una morada. ¿Cuál es tu morada? La morada tú misma la vas a construir, ¿no? ¿Cómo? Con las monedas que tú envíes. Una obra de caridad. Ves a un anciano cruzar una calle y ves que los carros pasan velozmente y tú le ayudas a cruzar, pues te estarás ganando una moneda de oro. Pues así, cada actitud de caridad es una moneda que tú vas enviando. Pero cuando tus acciones son negativas, de repente es una moneda de barro. Y si son de las peores, pues una moneda de tela de araña. Entonces, tu casa en el reino de los cielos estará construido conforme dice San Pablo, fe y obras. No, ¿cómo son tus obras? Las obras son de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo estará haciendo tu morada? Imagínate, no es lo mismo que tú llegues ¿no? y te diga, mira, te regalo este palacio, Dios mío, qué iluminado, pero yo no merezco esto, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, todas sus monedas eran de oro, se metía a los basurales a rescatar a esas personas, ¿no? Que la sociedad las abandonaba. Esas personas lisiadas que se ensuciaban con sus propias heces en su cuerpo, ella las bañaba. Se iba a las personas con SIDA, a las personas que nosotros le podamos llamar despreciables, no, a las personas del mundo. Ella se iba, las acogía. O sea, una caridad, un Cristo vivo ahí, ¿no? Entonces, imagínate, ella pues tendrá un palacio de oro, todo hermoso. Pero si nuestra vida es contraria a eso, pues creo que encontraremos una casa llena de telarañas. Ay, por ahí habrán ratitas, ¿no? Entonces, es lo que tú has construido, la fe, pero tus obras es lo que edificará tu casa. Ahora, hay que aclarar algo, que no son tus obras las que te llevan a la salvación, no, porque la salvación es gratuidad de Dios, es regalo de Dios, es un regalo, pero tus obras es para que tú veas lo que vas a recibir en el cielo. Por eso que Jesús decía, al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero Dios es mal matemático porque a veces se le pasa la mano y nos regala en abundancia, ¿no? Porque Dios es bueno. Dice, corran, dice San Pablo, corran por la corona que no se marchita, la corona de la vida eterna. La fe, hermano, es mantenernos firmes, constantes, no inconstantes, perseverantes, no sin miedos. Ahora tú sabes que los miedos te hacen retroceder y debilitan tu fe. Entonces, qué bueno que algún día nuestros hijos puedan decir, yo quiero eso que rompió las cadenas de mis padres y los transformó en verdaderos hijos de Dios. Qué bueno un día escuchar así a nuestros hijos, ¿no? Entonces sería el momento de decirles, en ese momento, sí, hijo, entonces tenga a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, porque Él es el mismo
que hizo las obras por mí. Él es el mismo que me rescató y ese mismo te rescatará a ti. Hermano, esto es algo hermoso. Quiero cerrar esta hora, esta mañana, con estos temas de fe, con el centurión. La fe del centurión. Mateo 8, 51, 13 nos dice: al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás tú una palabra y mi sirviente sanará. Estas son las mismas palabras que se repiten en la misa todos los días. Todos los días se repite: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Una palabra tuya bastará para sanarme. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo mis soldados a mis órdenes, y cuando les digo a uno: vete, él se va, y si le digo al otro: ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente: haz tal cosa, él lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, ¿no? Y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo sé lo que digo. Vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que aquellos a quienes se destinaba el reino de Dios serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán: vete a tu casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea tu nombre. Esta es la fe, ¿no? Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo que una sola palabra tuya bastará para sanarme. Yo creo que si tú dices una palabra, mi muchacho, mi hijo que está en su lecho de muerte, tú lo resucitarás. Jairo le dijo: Señor, si tú impusieras las manos de mi hija, ella sanaría. Pero cuando llegó, ya estaba muerta. Y por el camino le decía: Jairo, Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Inmediatamente Jesús se da cuenta de que esa voz no viene de Dios, es la voz del mundo, es la voz del enemigo, y se dirige a Jairo: Jairo, como decir, no les creas, no los escuches, como decía Jesús. Jairo, como le dijo a Marta: ya te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y cuando entra Jesús, los hace salir afuera, porque todos estaban celebrando su muerte. Dice que lloraban. En ese tiempo llevaban las plañideras, ¿no? Y es el momento en que Jesús saca a todos y solamente hace entrar a los padres. Y le dice: la niña no está muerta, la niña duerme. Y se dirige a la niña con autoridad. Niña, no le dice tú que estás muerta, sino le dice: niña, tú que duermes, niña, tú que duermes, levántate. Hoy día te dice Jesús: Hugo, Juan, Zoila, Roberto, Shirley, levántate, levántate, Renovación Carismática Católica, levántate de tu lecho de muerte, levántate de tu sepulcro, levántate de tus miedos, levántate de esa opresión, levántate de ese problema, levántate, porque si tú crees verás la gloria de Dios, porque Jesús está ahí contigo. Mira, hermano, mira, hermana, tú has permitido que esta hora, este preciso momento, ¿no? Yo te digo, siendo las 6:35 de la madrugada, te digo que en esta hora tú permites
que con tu presencia, escuchando esta radio y estas redes sociales, le permitas a Jesús que tú y yo seamos dos. Y la palabra de Dios dice que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Esa es mi fe, que Jesús está ahí contigo, que Jesús está conmigo, porque tú me has permitido a mí, estando tú escuchando, que Jesús también esté conmigo y esté contigo. Y este es el momento en que tú le pidas: Señor Jesús, yo creo, pero aumenta mi fe. Y pídele lo que quieras, pero hazlo en el nombre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu hermano Hugo Millones siempre te invita a compartir estos videos, ¿no?, en el Facebook. También yo tengo mi canal en el YouTube. Es un comercial de amor, porque es un comercial donde hay muchas enseñanzas, ¿no? Hugo Millones Montenegro en el YouTube, ¿no? Hay algunos videos que verdaderamente te pueden interesar para tu vida, para los grupos de oración en formación. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones Montenegro le da gracias a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo les ruego que hoy día recen por Nelly, mi esposa, y por mi Hugo, que hoy día estamos viajando a Tarapoto, que nos han invitado a una jornada de sanación. Dios bendito, vamos a ir para ser instrumentos de Dios. Les ruego sus oraciones. Amén. Dios los bendiga.